de hablar de los alimentos transgénicos aquí en la Junta América. Para ello hemos invitado a Ernesto Bustamante, ¿no? Biólogo molecular. Ernesto, muy buenos días. Buenos días, Bienvenido Paola. Al programa. Buenos días, doctor Soto. Gracias. Es un tema polémico realmente, ¿no? Sometido a mucho debate. Sí, es verdad. Especialmente en la última década en Perú, o década y media, ha estado sometido a mucho debate, es verdad. ¿Qué son los alimentos transgénicos para explicarle bien a la población? Bueno, alimento transgénico en realidad es un término mal empleado. Lo que se debería decir quizá es un alimento que tiene como alguno de sus ingredientes originales en su fabricación o en su preparación algún compuesto que fue transgénico. Lo que es transgénico es un ser vivo. Transgénico es un animal, puede ser una planta o un microorganismo. Con ellos se hace alimentos. Y esos alimentos, al ser de origen transgénico, no necesariamente ellos son transgénicos. Pero hablamos de que se modifica. Lo que se modifica genéticamente es la planta. Por ejemplo, Exacto. El maíz, se modifica la soya, se puede modificar el algodón. Claro, no es un alimento, pero se puede sacar aceite de la pepa del algodón. Se modifica la planta o se modifica el animal, por ejemplo, un salmón, pero no se modifica el alimento en sí. Por ejemplo, un pollo que come maíz transgénico, la pregunta ¿es el pollo transgénico? No. Algunos que piensen, dicen que sí, aunque en realidad nunca se ha demostrado que estos pollos tengan algún gen o alguna expresión del gen, o sea, una proteína que sea transgénica. Pero solo el hecho de haber comido maíz transgénico, a algunas personas les hace decir, ese es un alimento transgénico. Ajá. ¿Y por qué hay muchas personas que le tienen miedo a estos alimentos transgénicos? Bueno, porque el nombre es feo. Transgénico es un nombre feo. Suena a experimento. otras cosas. Sí. Extraterrestre. Sí, a extraterrestre, a artificial, a no natural. Cuando es todo lo contrario. Hay cosas que son naturales, que son muy buenas. En realidad todos los alimentos transgénicos son naturales porque provienen de la naturaleza. Y hay muchas cosas que son naturales que son malas. Por ejemplo, la cicuta es una planta. Claro, y es convencional, natural, muy natural, muy mala. La misma papa tiene algunos toxinas, por ejemplo la solanina, que si uno pudiera comer muchas papas, 20, 30 kilos de papas, se puede intoxicar. Es más, si uno come papas verdes, se puede intoxicar por la presencia de estas toxinas. Las plantas son muy ricas en toxinas, en contraste con los animales que tienen menos toxinas. Porque es la forma que tienen las plantas de defenderse. El animal, cuando una mosca se para en la cola de una vaca, la vaca mueve el rabo y se fue la mosca. Pero cuando una planta es atacada por hongos, por bacterias, por el frío, por la helada, por la humedad, por la salinidad del suelo, lo que hace la planta es se protege produciendo toxinas, produciendo sustancias, modificando su composición de proteínas o sus colores, de manera de que se haga más o menos apetecible a estas pestes, digamos, ¿no? Cuando hablamos de alimento transgénico, queremos decir que hemos metido algún gen en esta planta, por ejemplo, para optimizar algunos de sus beneficios que tiene. Sí, claro. Cuando un agricultor utiliza una planta transgénica, por ejemplo, el caso del maíz. El caso del maíz, se introduce un gen en el maíz que protege al maíz contra ciertos insectos que van a producir un deterioro en la mazorca. Entonces hay un interés agronómico, es decir, en vez de producir tantas toneladas por hectárea, va a producir tanto más toneladas por hectáreas porque tiene menos pérdida. Entonces el interés del agricultor es agronómico. Pero lo único que se hizo fue introducir un gen de la naturaleza en el maíz. Y lo mismo en el caso de la soya. En el caso de la soya sucede que la soya, para que crezca, no debe tener maleza alrededor. Y sacar la maleza se puede hacer a mano, pero eso es muy costoso. También se puede arar el campo continuamente, eso es costoso y es malo para el medio ambiente.
pero lo que se usa es soya transgénica, que lo que tiene es un gen que le permite resistir a un herbicida o a ciertos herbicidas que son capaces de matar malezas, más no la soya. Entonces uno siembra la soya, crece soya y maleza, echa el herbicida, muere la maleza y queda la soya. Entonces la soya sucede que va a diferenciarse de la convencional o el algodón o el maíz del convencional en el hecho de que el maíz transgénico tiene un gen extra. Pero ese gen extra no confiere ninguna toxicidad, no confiere nada malo más que al insecto. Es decir, el insecto que se iba a comer el choclo ya no se lo come. Y claro, es muy malo para el insecto. Y lo mismo pasa con la soya también. En el caso de la soya es malo para la maleza. Claro, pero no para nosotros, que lo vamos a consumir posteriormente. No está demostrado. O sea, nosotros en ciencia tenemos que basarnos en evidencia. Lo que hay es muchas creencias, muchos mitos atribuidos a no solo a los transgénicos, a las vacunas. Y esos son mitos, porque carecen de fundamento científico. Hasta hoy no hay ningún estudio serio, o sea, que no sea pseudociencia, que haya demostrado que algún alimento de origen transgénico cause daño a la salud humana o animal. Y esto ha sido ratificado por academias como la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la Organización Mundial de Salud, la FAO. Múltiples organizaciones internacionales han confirmado, la de China, la de Rusia, es decir, es algo que ya está dado por hecho. Sin embargo, hay gente que aún cree, es creencia, no evidencia, que pueden constituir un peligro. Sí, justamente creo que ese es el temor de las personas, que si como algo transgénico, eso transgénico me va a afectar a mi salud. Me va a dar cáncer. No pasa. Exactamente, me va a dar cáncer o me va a despertar una enfermedad. Hay muchas cosas que se le han atribuido a los transgénicos. Cáncer o alguna enfermedad, por supuesto, pero nada de eso ha sido demostrado. O sea, yo también puedo pensar que el sentarme en esta silla me puede dar cáncer. Esa puede ser mi creencia. A lo mejor es verdad, pero habría que demostrarlo. Entonces, para que tenga validez científica. Ahora, una persona puede saber si el alimento que está comprando es transgénico o no, en los supermercados, por ejemplo. Yo creo que lo único que tiene que hacer uno es saber dividir entre dos. Prácticamente la mitad de los artículos que hay en un supermercado moderno tienen componentes transgénicos. Por ejemplo, la soya no se come necesariamente como soya, también, ¿no? Uno puede tomar leche de soya, lo que se llama leche de soya. Pero la soya se utiliza para producir ingredientes que se usan mucho en la industria. Por ejemplo, el más conocido es la lecitina de soya, que forma parte de las galletas, de caramelos, de harinas. El mismo pan contiene, el pan francés que comemos en nuestras casas, tiene... lecitina de soya. Claro, se le echa un blanqueador, un bleacher, un blanqueador que proviene de una levadura que a su vez fue modificada genéticamente, o sea que es transgénica. Pero eso no hace al pan transgénico, ¿no? Ahora, el trigo con que está hecha la harina del pan, el trigo que se vende comercialmente no es transgénico. No obstante, experimentalmente se ha hecho trigo transgénico en diversas partes del mundo. Lo que pasa es que no se vende como tal. O sea, hay muchas plantas que son transgénicas, algunos animales que lo son, pero muchos de ellos no están en el mercado, pudiendo estar. ¿Alguna planta que sea transgénica, el fruto, la semilla de esa planta, la puedo utilizar porque ya tiene ese gen? ¿O hay que comprar nuevamente esas semillas para mi...? Porque eso es un muy buen punto. Sí, se puede utilizar la semilla, por ejemplo, del maíz, utilizar el fruto del maíz, como usted dice, para esa semilla, con esa semilla conseguir una nueva planta y luego la nieta y la bisnieta y la tataranieta. El problema con eso es que en botánica existe un término conocido como heterosis, que significa que las semillas van perdiendo vigor conforme las generaciones van aumentando. Por eso, el agricultor que realmente quiere hacer plata compra semillas, no necesariamente transgénicas. En el Perú está prohibido transgénicos, comprar semillas transgénicas. Pero sí se venden semillas llamadas híbridas. Y un agricultor que quiere tener una buena productividad por hectárea, necesariamente compra
semillas. Entonces, ¿por qué? Porque toda semilla, sea transgénica o no, pierde vigor, pierde capacidad de producir la misma cantidad de toneladas por hectárea en la siguiente generación y en la siguiente y en la subsiguiente. Ahora, Ernesto, un alimento transgénico o un vegetal, por ejemplo, ¿significa que va a crecer más rápido que uno que no lo es? Si es que esa es la característica que uno ha buscado. Por ejemplo, hay salmones a los cuales se les pone somatotropina, que es la hormona del crecimiento, de manera de que puedan alcanzar un peso y un tamaño comercial en menor tiempo. Entonces, eso es lucrativo para el que cría salmones o truchas, y por eso hay salmones y truchas transgénicas. Permíteme ese punto. ¿Y dirías tú que ese salmón es artificial? No, ¿Qué es lo que la no, gente porque piensa? ¿Con menos proteínas, menos cosas? No, al contrario. Todas esas pruebas ya se han hecho. Claro. Artificial sería si le pongo un gen marciano, pero en realidad, por ejemplo, ese salmón lo que tiene es un gen de otro salmón. O sea, el gen el salmón del Atlántico, que es una especie diferente que el salmón del Pacífico. Entonces lo que se hace es, el gen del salmón del Pacífico se le pone al salmón del Atlántico. Y luego a este se le hace crecer a una velocidad diferente. Con sus propiedades normales. Sí, claro, produce carne y la gente lo compra en los supermercados. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el pollo. Bueno, el pollo en sí no es transgénico. Ah, ya. Lo que es transgénico Es el alimento que le da. En el Maíz. Perú, el 60-70% del maíz amarillo duro, que es un alimento del pollo, es transgénico. Pero no porque se cultive en el Perú. Se cultiva en Argentina, en Australia, en los Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Y nos lo venden a nosotros. Y en el Perú tenemos una ley, la ley de la moratoria de los transgénicos, que en mi opinión es una ley antinacional, una ley que no debería existir porque lo que hace es le quita la oportunidad al agricultor peruano de producir su propio transgénico. Claro. Nosotros como consumidores ya comemos pollos que a su vez comen maíz transgénico, pero ese maíz transgénico fue sembrado con mano de obra argentina, con mano de obra boliviana, en campos bolivianos, argentinos, paraguayos, pero no en campos peruanos, porque está prohibida la importación de semillas, más no la importación del producto final. Lo que es un sinsentido, porque si lo que se quiere es proteger al consumidor, No deberían permitir la entrada de... así es, Claro. así es, al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Pues, y el agricultor de verdad, para sembrar pues, una hectárea, gasta bastante, gasta en fumigación, mano de obra, y pierde muchas veces sus cosechas por las pestes y tantas cosas. Así es, Las plagas, el ¿no? ser agricultor realmente es casi un arte, porque vienen las plagas, vienen las sequías, exceso de lluvias, y naturalmente no solamente es cuestión de tener tecnología a nivel de una mejor semilla, con biotecnología como por ejemplo el uso de transgénicos, sino sistema de rotación de cultivos, análisis de suelos, en fin, la capacidad que debe tener el agricultor peruano debe ser todo. O sea, es como lanzar un soldado a combate y decirle, mira, te voy a dar todo menos granadas. Está bien, se puede defender con pistolas, pero las granadas también son importantes. Claro. El agricultor peruano está en desventaja frente a los agricultores de los países vecinos. Se le ha quitado la capacidad de poder tener un arma importante que tiene en los mercados internacionales décadas de uso y cuyos productos están ya en nuestros mercados. Y los consumimos a Los diario. consumimos sin ningún problema. Hasta hoy nadie ha muerto o enfermado por consumir un producto transgénico. Bueno, Ernesto, entonces podemos concluir, ¿no?, la entrevista diciendo que los alimentos transgénicos no van a dañar a nuestra salud. No, definitivamente no se ha demostrado que puedan dañar la salud humana o animal. Pollo que come maíz transgénico y peruano que come pollo que come maíz transgénico no se ha de enfermar por haber comido maíz transgénico ese pollo. Ajá. Perfecto, entonces estamos bastante claros que básicamente es mucho mito, mucha creencia de que algo transgénico es artificial, que no tiene ningún producto alimenticio, que le quita las propiedades a las plantas, para nada. Sigue siendo lo mismo. Esas son ideas, son hipótesis de trabajo que se tuvo hace 30 años, muy razonables, por supuesto, porque era algo nuevo, pero con el correr de los años ya se ha demostrado que eso no es así, porque no se ha encontrado evidencia en contrario. No vamos a esperar 200 años.
Y si ya hemos esperado 200 años y como en 200 años no ha habido ningún daño, entonces podemos decir que son seguros. Porque si no, hasta ahora no estaríamos usando penicilina, ni vacunas, ni antibiótico alguno. Entonces, porque en todo caso siempre hay un periodo de prueba para toxicidad o para daño posible al humano. Entonces, no confundamos alimentos transgénicos con alimentos artificiales. No. Es Porque que alimento artificial ajá. no hay. No hay, Bueno, entonces. alimento artificial no alimenta, pues, porque para que sea alimento Miento, tiene que tener... le quito o la carne- etiqueta alimento. Lo que hay es alimento convencional y alimento no convencional. Y el no convencional suele ser el llamado transgénico. Existe otra cosa diferente que es un modo de cultivar, que es lo que se llama la agricultura orgánica o ecológica, que muchos confunden como las antípodas del transgénico. Y no tiene nada que ver lo transgénico con lo ecológico o lo orgánico. Yo, si quiero sembrar algo con características orgánicas, ese es un método de cultivo. Lo transgénico tiene que ver con lo que se cultiva, no con cómo se cultiva. Ajá. Entonces hay una confusión allí que hay veces es usada políticamente para poder obtener algunas modificaciones, vamos a decir, ¿no? Ajá, estupendo. ¿Qué tema para más interesante? Por supuesto ¿verdad? que sí, porque hemos aprendido que las plantas transgénicas realmente tienen un componente que ayuda a que algo las beneficie y el consumo de estos productos no ataca al ser humano, ya se ha hecho estudios y vemos que es algo bueno. Ya lo Así es. saben, cuidado con la información que circula en Internet, que Muy es bien. falsa, ya lo dice Ernesto. Muchísimas gracias por haber estado en el Gracias, programa. Paola. Gracias, doctor Soto. Gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Vamos a la pausa, pero antes tenemos ya otra consulta para nuestro